Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Conversando desde el agro. Desde su radio Santa Clara y en esta institución, Colegio Agropecuario San Carlos y hoy ETAI. Hoy le damos la bienvenida a la licenciada Angie Cibaja, asistente administrativa, pero vamos a tocar temas con respecto al ambiente, a la sostenibilidad que tanto nos gusta. Entonces, bienvenida, Angie. Hola, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, don Juan Carlos, por la invitación. Y sí, bueno, el tema ambiental y todo esto realmente me apasiona, entonces es como algo que llevo en complemento con mis labores administrativas acá. Es interesante porque nuestras instituciones educativas, ¿verdad?, que estamos hermanas en el mismo plantel, compartimos lo que todo el mundo sabe, la parte educativa. Pero dentro de estos tres pilares de la sostenibilidad, ¿verdad?, el desarrollo social, el desarrollo económico, la parte de protección ambiental es fundamental prácticamente en todas las carreras de la ETAI y en todos los cursos de especialidad del colegio. Sí, definitivamente, digamos, la parte ambiental no la podemos desligar. Ya se volvió parte de nuestras vidas y, como dice, parte fundamental de todas las carreras de la ETAI. Como eje transversal, nosotros nos hemos dado a la tarea de que en cada uno de los cursos haya un espacio para el cuidado del medio ambiente. De hecho, me llama mucho la atención ver en carreras de la ETAI donde llevan mecanización, pero buscan alternativas de mínima labranza, de cero labranza. Igual que en el colegio y en la ETAI tienen que ver manejo seguro de plaguicidas, pero la mayoría de veces vemos a nuestros estudiantes elaborando abonos orgánicos, algunos repelentes, para buscar minimizar el impacto que pueda tener la agricultura sobre el medio ambiente. Sí, justamente en este momento estoy impartiendo el curso de comunicación oral y escrita y uno de los trabajos finales es hacer un debate. Y el debate va a tratar acerca del uso de agroquímicos. Claro. El debate va a ser acerca del uso de agroquímicos y los chicos van a tener la posibilidad de debatir los pros, los contras, los beneficios y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Ir caminando de la mano en un equilibrio, de una neutralidad, digamos. Fuimos llamados a cuidar la casa común, ¿verdad? En la Carta Apostólica, de hecho así se bautizó una pequeña área. Lo que pasa es que en los programas de estudio que puedan venir del Consejo Superior o en el caso de nosotros también del Ministerio de Educación Pública, siempre hablan de la sostenibilidad y la protección del ambiente como un eje transversal, ¿verdad? Uh-huh. Pareciera no estar tangible y entonces a veces no se ve tan claro en algunas instituciones educativas, pero ¿cómo consideras o por qué consideras que en el caso nuestro sí ha permeado muchísimo en los estudiantes esta protección? Yo creo, don Juan Carlos, porque se ha convertido en una cultura. Se ha convertido en una cultura en lugar de que sea que el estudiante lo vea que es una situación que se hace de manera ocasional. Se ha convertido en parte de nuestra cultura. A mí me llama mucho la atención cómo llegan chicos. Yo tengo al resguardo las llaves del centro de acopio. Ajá. Entonces es muy bonito ver que llegan desde chicos de la escuela, colegio y de la ETAI a preguntar por Ceremare. Ya conocen que tenemos un centro de acopio, ya conocen que tenemos un lugar. Cuando el otro día teníamos una campaña de recolección de residuos y estaban unos señores bajando y venían unos estudiantes del colegio a mediodía sudados de las parcelas y yo les dije, chicos, ¿me ayudan un momento? No tuve ni siquiera que decirles qué, cómo, ni para qué. Ellos ya sabían, se pusieron a bajar y se veía que venían sudados. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que yo tengo con esto, Juan Carlos? Que ya no es una obligación, sino es una cultura. Estamos forjando, es algo que se trabaja día a día. Todavía hay cositas por arreglar y por mejorar, pero ya dimos el primer paso.
Cuando hablas de cultura, y es importante para nuestros radioescuchas, hay detrás todo un proceso de educación ambiental, ¿verdad? Que es muy importante. La gente cuando se imagina un curso de educación ambiental podría pensar que es igual que cualquier curso. Doy unos contenidos, damos una información y hacemos una evaluación. Pero en educación ambiental se transforma la persona que está ahí. Puede entrar con unos conceptos tal vez no tan amplios en protección y salir, esperamos, siendo un guardián del medio ambiente. Exacto, porque ¿qué pasa con esto? ¿Por qué nosotros hablamos en buscar crear una cultura en los chicos? Porque los chicos vienen de sus hogares. Entonces, lo que ellos aprenden, lo que ellos ven, cómo ven reflejado, entonces ellos lo van a reflejar también en la institución. Entonces, cuando nosotros hablamos de que en IACSA estamos tratando de generar una cultura ambiental, es permitirle a todos los involucrados en esta institución que desaprendan y vean una nueva manera de cómo se puede manejar los residuos. Yo utilizo mucho esta frase y siempre tengo muchos años de estar en la parte ambiental y digo yo, ¿qué puedo hacer yo por el cambio climático? ¿Qué puedo hacer por el medio ambiente? Cuidar mi metro cuadrado. Es simple, 1 metro cuadrado. Pero ¿qué pasa si 20 personas decidimos cuidar nuestro metro cuadrado? Se convierten en 20 metros cuadrados y así sucesivamente. Entonces ahí es donde el cambio se refleja. El reto para la ETA y para el colegio es grande porque nuestra gran población rota, ¿no? O sea, es cambiante. Entran en primer grado, en primero de primaria y salen en 12º, en el caso de ustedes, de 2 o 3 años para el diplomado. Pero entonces no solo es importante porque estamos en constante formación de los que tenemos, sino que cuando ellos salen multiplican también esta cultura de la protección ambiental. Exacto, entonces ahí es donde funciona este reto, ¿verdad? Se vuelve como una gran cadena de favores, ¿verdad? Claro. Entonces yo no estoy esperando, y eso pasó esta semana, estoy esperando que sea la recolección de residuos tecnológicos y electrónicos para irlos a dejar allá. Ya los resguardo, ya no los tiro, ya sé cómo gestionarlos. En el asunto de las tapitas, los receptores de las tapitas, poco a poco, al inicio costó un montón, pero poco a poco ahí van. Entonces es ver la emoción, la participación, donde los chicos lo ven de manera natural, no desde la imposición. Entonces, sabemos que si aquí hay 300 estudiantes, 400 estudiantes, eso se va a replicar fuera de la institución. Entonces ya consideramos que es una gran labor. Cuando usas la palabra cultura tiene otra ventaja, que si fuera simplemente un curso que aprobaron, terminó el curso y terminó el proceso, pero culturalmente se mantiene muchísimo en el tiempo. Lo digo porque mis hijos estuvieron aquí hace ya casi 20 años, 16, 17, por ahí así 20 años, y que estuvieron por acá, y verlos cuando están preparando los alimentos y separan las latas, separan el plástico, y tienen todo dividido y ordenado para entregarlo a los reciclajes, uno dice, eso sí que perduró en el tiempo. Exacto, esa es digamos, ese es el objetivo, ese es el fin. Hacer ver desde lo natural, desde el día a día, que yo puedo separar, llevar el impacto que esto tiene a la larga, porque hace unos meses atrás tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que hablábamos acerca de la crisis de alimentos. Entonces yo le decía, ¿estamos tarde? Y él me decía, no, estamos justo a tiempo. Entonces, la implementación de la cultura ambiental, no estamos tarde, estamos justo a tiempo. ¿Y qué es lo que vemos? Igual como estas generaciones ya ven el celular como algo normal, que nosotros tuvimos que aprender a usarlo. ¿Qué pasa? Estas generaciones ya están viendo como algo normal el separar la basura, el cuidar el medio ambiente, el trabajar en que se gestionen de manera adecuada los residuos. Un día de estos escuché una frase a un expositor que alguien le dijo, mire, es que yo no creo en el cambio climático. Y él se rió y le dijo, el cambio climático no es una religión, a nosotros no nos interesa si usted cree o no cree. Mire lo que está pasando en Estados Unidos, ¿verdad? En estos momentos, un montón de países. Pero... Hoy, justamente aquí, ¿verdad? En la mañana nos sorprendió un aguacero.
Sí, eso fue una oración a San Isidro Labrador, porque para los frijoles y los cultivos también hacía falta. Pero sí, exactamente, nada concuerda. Yo recuerdo ver a mi papá hablando correctamente con fechas fundamentales de canícula, de veranillo de San Juan, época de sembrar los frijoles, todo estaba muy, muy exacto, y ahora definitivamente no. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Bueno, entonces nos corresponde vivir bajo la cultura ambiental. Ya no es una moda, porque en algún momento este asunto del ambiente se volvió como una moda, pero en algunas oportunidades he tenido la posibilidad de participar en diferentes congresos de diferentes temáticas, y a la larga todos tienen un espacio ambiental. Un espacio ambiental. Ahora que tuvimos la campaña de recolección de residuos, muchas de las empresas que venían nos pedían que certificáramos esa entrega. ¿Por qué? Porque es parte de la política de la empresa. Parte de la política de la empresa. Entonces, eso está muy bien. Eso está muy bien porque, si lo vemos así, esos empleados se llevan esa idea para su casa y todo. Yo espero acá en Santa Clara cada 15 días poder sacar mi basura, mis residuos de reciclaje, ¿verdad? Mis residuos de reciclaje, porque basura, el término como tal ya no es tan funcional, ¿verdad? Ahora son residuos, y entonces están los residuos de diferentes tipos, ¿verdad? Pero gestionemos nuestros residuos, eso es la tarea. Material valorizable, exactamente. Decía por ahí, y me llegó un video casualmente de el valor tan impresionante que tiene el reciclaje de los electrónicos, ¿verdad? Computadoras, portátiles, pantallas, todo. Los electrónicos es no recuerdo aquí ahorita el dato exacto, pero la cantidad de metales carísimos que están ahí, y que debemos buscar una oportunidad también para que ellos sean recuperados y se puedan volver a Justamente utilizar. Es importante eso, el que sean recuperados, porque al recuperarlos es menos invasivo su extracción, ¿verdad? Entonces, por eso es que se valora tanto la recolección o la gestión adecuada de los residuos, tanto tecnológicos como electrónicos, ¿verdad? Angie, antes ahí hablabas y ponías de ejemplo el tema de las empresas, y yo creo que sí sería bueno en este programa hoy hacer un llamado, porque ahí va a permear también a los hogares, podemos hablar en ese sentido. Porque muchas empresas a veces no tienen esa presión, pero no se han dado a la tarea de contabilizar, digamos, algunos indicadores. ¿Cuánto papel estoy desechando? Hay empresas que por su oficio diario requieren muchísima papelería, pero no hemos contabilizado eso. O cómo lograr una disminución importante en el consumo energético, cómo revisar también el gasto de agua. Porque la gente podría pensar, a las compañías que expenden electricidad les interesa que usted consuma, y todo lo contrario. O sea, si nos excedemos en lo que producimos a bajo precio, tendremos que poner a producir plantas que hace que la electricidad sea cara. Entonces, en realidad a todos nos sirve poder hacer un consumo correcto de todos estos recursos. Sí, justamente va en eso, ¿verdad? En esta campaña que recién pasó se presentaron aproximadamente 8 empresas vinieron a dejar sus residuos que gestionan adecuadamente, pero sí es muy importante que las empresas tengan en conciencia. En Fortuna existe un corredor ecológico donde hay muchas de las empresas turísticas que ellas están aliadas para hacer el uso adecuado el manejo adecuado de sus residuos en conjunto con Adifor. Entonces sabemos que hay muchas empresas, muchas organizaciones interesadas en colaborar con sus empresas. Al inicio la empresa piensa en la dificultad, en cómo gestiono, en cómo trabajo eso, pero si usted saca el ganar, que esto le va a implicar, va a reducir el uso de papel, va a reducir el residuo eléctrico, el agua, algo tan simple. Por ahí hay una empresa que motiva a sus colaboradores que lleven su primera botellita de agua llena desde la casa. Es simple. Y eso representa
un ahorro significativo, ¿verdad? Entonces es buscar las estrategias, las formas, ¿verdad? Pero las empresas, cada vez son más empresas las que se suman para esta actividad. ¿Cómo le cuesta tal vez a las empresas, a las organizaciones y obviamente a nosotros en nuestros hogares dar ese primer paso? Porque es impresionante. Una vez de que en tu casa pones los 3 compartimentos para separar por lo menos el vidrio y el metal y otros desechos, y te das cuenta que lo que recoges realmente no aprovechable es muy poco. Y eso si hace una compostera, casi que no le queda nada. Es exactamente. Cuando uno llega, y es súper sencillo, don Juan Carlos, porque, por ejemplo, yo en mi casa tengo solo 2 recipientes, el de residuos no valorizables y el de residuos valorizables, y de ahí a veces solo una vez a la semana debo de sacar basura. Y poquita porque uno busca la manera. Y ahora imagínate si tuviera una compostera, que no la tengo, ¿verdad? Entonces, es hacer el 1%. Cuidemos nuestro metro cuadrado. Encarguémonos cada uno esa es la tarea que yo les dejo hoy a todos. Y es la tarea que yo ando dejándole a todo el mundo. Cuide su metro cuadrado. No le estoy pidiendo nada. O sea, imagínate un metro cuadrado a tu alrededor. Cuide ese metro cuadrado siempre. Claro. Me llama mucho la atención el tema de corredor ecológico. Y al final son redes de sostenibilidad también. Porque, bueno, ¿qué pasa si no tenemos suficientes centros de acopio en las comunidades y tenemos que viajar muy lejos para dejar algún dispositivo o algo reciclado, ¿verdad? Yo creo que esa eficiencia de tener en las comunidades pequeños centros de acopio, como tenemos nosotros acá en el Colegio de Natay, nuestro centro de acopio, eso facilita, porque ya una vez de que tenemos una cantidad grande, es un solo vehículo de carga grande el que hace un solo transporte y no unas 1000 personas todas yendo hacia un centro lejos. ¿Por qué es tan importante manejar estos centros de acopio? Sí, es sumamente importante, digamos, el enlazarse, porque los centros de acopio son en la zona norte. En la zona norte podemos identificar que ya hay varios lugares, ¿verdad? Entonces, bueno, la municipalidad hace un gran trabajo. Aquí en Santa Clara, por ejemplo, es una comunidad pequeña y sabemos que cada 15 días se están recogiendo los residuos. Sé que en Fortuna también se hace esa labor. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos haciendo esos engranajes y esos centros de acopio se organizan y logran ver, entonces le facilitan a la comunidad también la posibilidad y el desarrollo. Cuando uno visita el centro de acopio de Adifor es enorme. Es enorme, es toda una logística grandísima para una comunidad. Igual uno visita los centros de acopio de acá de la comunidad y todo. Entonces son trabajos extenuantes, son trabajos de hormiguitas, ¿verdad? Ellos lo hacen constantemente, pero entonces mi papel es, si yo tengo el interés de manejar adecuadamente mis residuos, motivo a mi vecino para que también lo haga, motivo a la escuela de mi comunidad, motivo al pulpero, entonces, ¿qué pasa? Ya se hace una pequeña comunidad, entonces uno se comunica con estos centros de acopio y ellos pasan. Entonces se hace esa cadena o esa red ecológica, ¿verdad? En el barrio, en la comunidad, y es más fácil porque entonces los mismos centros de acopio se organizan y designan qué días pasan a recoger estos residuos. Volviendo al tema de la cultura, de la sostenibilidad que se ha impregnado en los estudiantes y en la población completa de la TAI y del colegio, con la parte de la educación ambiental, y un tema que antes de que empezáramos el programa estábamos hablando de neuroprogramación, porque de pronto un papá, una mamá, unos abuelitos estarán pensando hoy, bueno, ¿y cómo hago yo para inculcar? Esa es la palabra que usábamos antes, para inculcar. Es interesante, yo puedo andar en la calle, me como algo y si no encuentro un basurero, automáticamente, yo creo que ni siquiera lo pienso, me lo echo en la bolsa del pantalón. Cuando llego a la casa empiezo a sacar y me doy cuenta de lo que no debí haber comido en el día. Pero eso es neuroprogramación, o sea, cómo lograr que los chicos de toda edad empiecen a neuroprogramarse en la importancia de no botar basura, de cerrar una llave, de apagar una luz. Justamente la neuroprogramación consiste en repetir.
en repetir conductas, repetir conductas, y cuando nos damos cuenta esa conducta se volvió algo habitual, ¿verdad? Entonces es eso, el ejemplo, el yo hacerlo. Usted dice las bolsas del pantalón, yo a veces me pongo a revisar mi bolso y me doy cuenta de la cantidad de basura que ando en el bolso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actuar desde los hogares? Yo como papá, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo que ya... Simple, la repetición, eso se llama neuroprogramación, si le queremos dar un nombre científico, ¿verdad? Entonces, el ejemplo, nosotros digamos, el ejemplo arrastra, bueno, el ejemplo es la neuroprogramación que nosotros le hacemos a nuestros hijos, entonces, o a nuestros estudiantes, de aspectos positivos, ¿verdad? De tanto se les dice que hay que depositar las tapitas en esto, de tanto se nos dice que tenemos que cuidar el agua. Nosotros acá en la institución no vemos grifos abiertos. Nosotros no vemos a estudiantes grandes lapsos en los grifos. Todos andan con su botellita de agua. El agua acá no ha sido un problema. Pero es también porque la conciencia del cuidado y del uso del agua es habitual. No es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, la cultura, cuando hablamos de cultura, sí estamos hablando de una neuroprogramación, si nosotros queremos hablarlo en esos términos. Los papás y los abuelitos también, ahí nos incluimos, siempre andamos buscando actividades para hacer con los chicos, ¿verdad? Yo cuando tengo la oportunidad con mis nietas me gusta pintar o leer un cuento, pero podríamos explorar cosas como esta, como tener material un día y enseñarle a unos niños, a sus nietos, a sus nietas, cómo se separa el plástico, por qué es importante. Un proyecto muy bonito para hacer en casa es hacer los ecobloques. Los ecobloques, ellos son... botellas de más o menos 2 litros, 2 litros y medio, y usted lo empieza a llenar con papelitos de galletas, papelitos de este plástico tiesito, digamos, de este plástico que no es un residuo valorizable. Usted lo empieza a llenar, lo compresiona bastante, hasta que él se pone tan duro que se convierte en un bloque. Con estos ecobloques se pueden hacer jardineras, con estos ecobloques se pueden hacer asientos, entonces es una actividad muy bonita, porque sé que hay muchas familias que en sus casas tienen la botellita ahí cerca de donde va el basurero para ir poniendo los residuos que van en el ecobloque. Entonces el ecobloque es una bonita actividad para hacer en familia. A veces nos esperamos a grandes campañas de siembra. Ahorita se me estaba ocurriendo, yo creo que mis pobres nietas van a pasar por ahí. Esperamos a que nos inviten a una gran campaña de siembra de árboles. Pero ¿qué imaginas? Qué bonito sería tener la oportunidad de decir una vez al mes, tal vez, o una vez al año, si fuera. No importa si es 1 metro cuadrado. O sea, poder sembrar usted un árbol con uno de sus nietos y que sus nietos digan, ese es el árbol mío, y al año siguiente otro, y al otro, y así. Imagínense, cuando nos damos cuenta, ya no tenemos jardín, tenemos todo un bosque completo, pero es eso, se empiezas a fomentar algo permanente, decir, todos los meses voy a sembrar uno, una vez al año voy a sembrar uno. Exacto, a mí se me ocurre, bueno, es que a mí yo paso en este asunto ambiental y me gusta asignarme pequeñas tareas, porque cuando uno se asigna grandes tareas, se frustra al ver que no las alcanza. Entonces, hagamos un 1%. O sea, ese metro cuadrado, pero al final del día, digamos, ¿y cuál fue mi 1% hoy que hice para el ambiente? Deposité una botella en el lugar adecuado. Cerré el grifo a tiempo, o sea, son un montón de cosas, no son grandes acciones, son pequeñas acciones que se convierten en grandes. Sí, hay un lema muy bonito que utiliza Naciones Unidas y que dice, acciones locales tienen efectos globales. Y sí, si cada uno de nosotros realiza esa pequeña acción, ese 1%, y ahí nos fuimos a otro libro, ¿verdad? Ajá, sí. Hábitos atómicos. Pero eso, genera eso, ¿verdad? Qué bonito. Hoy en la mañana cuando estaba apagando ahí algunas luces, no solo fue el momento de apagarlas, sino decir, ¿cómo más puedo yo ahorrar? ¿Cómo más podría yo lograr eso? Y bueno, ya quien sigue podrá pensar en celdas fotovoltaicas y toda la cuestión.
Pasó la semana agro, la está incorporada en todo este hermosísimo proyecto. Ustedes desde el centro de acopio, el Ceremare, ahí unidos está el DIAXA, primaria, secundaria y la ETAI, se propusieron un 1%, creo yo, porque sí. En algún momento dijeron, hagamos una campaña de electrónicos. Y no se imaginaron que sí. Iba a tener la respuesta con la que terminaron. Llegó un punto en que yo decía, ¿qué es esto? Uno de los, me pasó el día jueves que por horario... Se multiplicó el 1%. Me pasó el día jueves que las compañeras de primaria y del colegio, ellas por horario no asistían a la institución. Uh-huh. Y yo llegué al punto de pensar en traerme una mesa y una silla y dejarla en Ceremare y ahí hacer mi día de trabajo. Sentarse ahí. Porque se multiplicó y yo le comentaba a don Roberto que lo bonito fue, con lo que yo me quedé esos 3 días, obviamente con la acción, que era el propósito, logramos llenar el Ceremare, ¿verdad? El Ceremare está completamente lleno de residuos tecnológicos y electrónicos que trajo la comunidad, pero con lo que me quedo fue con el agradecimiento de la comunidad. Uh-huh. Fue tan lindo ver a la comunidad agradeciendo a la institución hacer esto. Muchas gracias, Dios los bendiga, no se imagina que ya no tenía que hacer, ya no sabía qué hacer con esto. Llegó un señor de 89 años, trajo a otro muchacho, pero este señor de 89 años vino a asegurarse que de verdad estuviéramos recolectando de manera adecuada eso que él venía a dejar. Entonces, la parte humana, aparte de la acción, ese 1% que nosotros quisimos hacer, que se nos multiplicó de verdad, sobrepasó nuestras expectativas, la parte humana, ver el agradecimiento, la respuesta de la gente, eso, yo me quedo con eso. Es interesante ahora que mencionas los adultos mayores participando en este tipo de actividades, porque ahí está la frase esa que a veces es que las dejamos solo como un cliché, ¿verdad? Solo como para ponerla en un afiche que dice que nosotros tomamos prestado el ambiente de las futuras generaciones, pero realmente no lo incorporamos. O sea, vean, un adulto mayor está cuidando uh-huh. Su mundo para las otras generaciones, y me hiciste recordar a mi tío Sergio Corrales Yello, para muchos acá en Santa Clara, que ya iba a cumplir 80 años y se le ocurrió hacer una plantación de cebo, y yo sé que muchos sobrinos dijimos, o sea, no la va a cosechar. Él no estaba pensando en eso, él estaba pensando en lo que iba a significar eso para las futuras generaciones. Sí, justamente, entonces, ver el compromiso ambiental. De una u otra manera, estos días el programa o ha coincidido, ¿verdad? Porque hace tres semanas atrás en el programa TAI Comunal tuve la posibilidad de entrevistar a una muchacha colaboradora de Codeforza que nos enseñaba cómo se puede cosechar de manera adecuada, ¿verdad? Los árboles. Esta semana tuve la posibilidad de entrevistar a una señora ecuatoriana que estaba invitando a todos los países de Centroamérica y el Caribe, de América Latina y el Caribe para que participaran en los Premios Verdes. Es una iniciativa súper interesante que nació en el Ecuador y que invita a programas desde pequeñitos hasta programas de gobierno, porque me comentaba que Costa Rica ya fue galardonada con el Premio Verde por el programa de carbono neutral, pero invita también a todos, desde los programas más pequeños hasta los más grandes, a participar en el cuidado del medio ambiente. Entonces es ahí, pequeñas acciones, no importa edad, género, país, todo, es trabajar por un propósito. La gratificación o la compensación positiva, que la vemos muchísimo en educación, es importantísima, y en neuroprogramación también, y yo creo que de ahí salían los agradecimientos. Yo creo que la persona que se dio el tiempo para traer sus celulares viejos, su lavadora que ya no servía, el televisor o la pantalla, se sentía bien consigo misma, o sea, sintió que estaba haciendo algo que era importante, y obviamente agradecía porque decía, bueno, aquí me hicieron cumplir un sueño, un valor que yo quería proponer. Por eso es importante, don Juan Carlos, lo que hablaba de las redes ecológicas. Las redes ecológicas le permite a la comunidad cumplir con sus propósitos ambientales, porque sí, ¿qué hago yo si tengo un montón de residuos y en la comunidad de Santa Clara no me los recogen?
tengo ahí el propósito, pero por más que quiera almacenar, el patio de pilas de mi casa no va a ser tan grande para yo poderlo almacenar y tal vez por cuestiones laborales no voy a poder transportarme. Pero el que pase a recoger cada 15 días, entonces las redes ecológicas, si quisiéramos ponerle este nombre, permite que todas esas personas que estamos dispuestas a cuidar nuestro metro cuadrado, hagamos nuestro 1% claro, y logramos alcanzar ese propósito. Ahí nos escuchan hablar del Ceremare, bueno, es un centro de acopio. La gente se imaginara un centro de acopio, en realidad era un edificio súper antiguo, yo creo que en algún momento hasta fue para producir pollos, que los profesores y los estudiantes han ido limpiando, readecuando, y ahí está, ¿verdad? O sea, sí, diría yo que es uno de los edificios que cumple una de las funciones más importantes, pero en alrededor también tiene el taller de mantenimiento y ahí podemos ver cómo reutilizamos madera, reutilizamos hierro, o sea, todo es como un componente. En general, todavía nos falta mucho. Así es. Esto siempre va a ser de mejora continua. ¿Qué próximos proyectos podría tener? Lo importante justamente, don Juan Carlos, es que estamos dando el primer paso. No vamos a ver allá la meta al final, sino vamos a ver el primer paso. Justamente, bueno, nuestra primera actividad de este año de Ceremare significa Centro de Recolección de Materiales Reciclables, fue la recolección de residuos no tradicionales, residuos tecnológicos y electrónicos. Por ahí realizamos la inscripción con el sueño de conseguir bandera azul, pero realizamos la inscripción al programa Bandera Azul. Esto nos reta porque vamos encaminando a un propósito que nos está midiendo, claro, sí, pero eso nos va a permitir la posibilidad de irnos esforzando cada día más a mejorar. Por ahí justamente el 22 de abril es el Día de la Tierra, entonces las compañeras de Ceremare estamos buscando organizar una actividad en IACSA, ¿verdad?, para celebrar el Día de la Tierra. El año pasado justamente el Día de la Tierra se sembraron 200 arbolitos entre la sección primaria y la sección ETAI. Entonces este año por ahí parece que lo que queremos hacer es que, aunque tenemos un excelente personal de limpieza en la institución, siempre hay que papelitos, que tapitas por las áreas verdes y todo eso. Entonces queremos hacer como una maratón de limpieza de los jardines y todo eso para recoger justamente esos papelitos y esas tapitas que se esconden por ahí. Estamos buscando la posibilidad de encontrar, porque eso es una gran deficiencia que hay en nuestro país, quien nos reciba las baterías. Claro. Las baterías chiquititas no hemos conseguido, entonces ese es uno de nuestros proyectos y justamente en eso es lo que estamos trabajando. Las tapitas, somos receptores de tapitas, entonces si ustedes en sus casas tienen tapitas pueden traérnoslas, porque estas tapitas nosotros se las donamos a la Fundación Proparques. El año pasado donamos 46,000 tapitas para el Parque Nacional Juan Castro Blanco y estas tapitas fueron utilizadas para hacer pasarelas inclusivas en el parque. Entonces estamos en constante trabajo. ¿Tienen algún cálculo de lo que significó en total de recolección? Sabemos que está lleno, pero todavía no podemos contabilizar cuántos dispositivos electrónicos hasta que no se haga la entrega formal. Sí, no, o sea, yo me atrevería a decir que es como camión y medio. Wow. Ajá, porque trajeron muchísimos, puedo sí mencionar televisores, monitores, impresoras, eso fue lo que principalmente se trajo, y varias refrigeradoras, lavadoras, ¿verdad? Que eso es lo que la gente no sabe cómo gestionar, ¿verdad? Pero sí, no, sería muy arriesgado. Pero vamos a tener ese dato, sí. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Angie Cibaja, asistente administrativa de la TAI, pero una de las coordinadoras de nuestro centro de reciclaje acá y sobre todo de la campaña de recolección de dispositivos electrónicos y tecnológicos. Eso fue solo un ejemplo de un 1%. Ahora ustedes allá en su casa ayúdennos, convóquense, prepárense, planifiquen y cuidemos ese 1%, esta casa común tan hermosa que nosotros tenemos. Un mensaje final para nuestros radioescuchas.
No, de verdad, yo les digo, no es mucho lo que tenemos que hacer. 1 metro cuadrado, un 1% al día es suficiente. Es suficiente. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos en un programa más de Conversando desde el Agro. Acá, desde su casa, el Colegio Agropecuario de San Carlos, y por esta su emisora Radio Santa Clara. Que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el Agro.